El suave roce de las sábanas de lino contra mi piel era un lujo que aún me costaba asimilar. Cada mañana, al despertar, la luz del sol se colaba por los amplios ventanales de mi dormitorio e inundaba la estancia con una calidez dorada, y el primer pensamiento que cruzaba mi mente era invariablemente el mismo: es mía. Esta casa es mía. El aroma a café recién molido ya flotaba desde la cocina, cortesía de Javier, mi compañero y cómplice en esta aventura llamada vida. Me levanté, me acerqué a la ventana y contemplé el jardín incipiente, un lienzo en blanco para nuestros futuros sueños. Un suspiro de pura dicha escapó de mis labios. Buenos días, soñadora, la voz grave y cariñosa de Javier me envolvió. El desayuno está listo. Me giré y me lancé a sus brazos. Su abrazo era mi refugio, su apoyo, la columna vertebral que me había sostenido en los años de esfuerzo. Había trabajado incansablemente, noches y fines de semana, sacrificando salidas y lujos, con un único objetivo: tener mi propio espacio, un hogar. Y ahora, aquí estaba, más hermoso de lo que jamás había imaginado. No puedo creerlo aún, Javi. Es como un sueño. Él besó mi frente, con esa sonrisa que me derretía. Y esto es solo el principio, mi amor. Imagina las cenas con amigos, los veranos en el jardín, los niños corriendo por aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad al escucharle. Él soñaba conmigo, para nosotros. Juntos habíamos elegido cada azulejo, cada planta. El hogar olía a nuevo, a ilusión, a futuro. Nunca me había sentido tan completa, tan arraigada. Sabía que esto era el inicio de la vida que siempre había anhelado. El fin de semana la casa se llenó de risas y el aroma a leña quemada en la chimenea, pues mis padres y mi hermana vinieron a celebrar con nosotros. Ver a Carmen, mi madre, recorrer cada habitación con una sonrisa de orgullo, mientras Ricardo, mi padre, asentía con satisfacción, llenaba mi corazón. Mi niña ha volado alto, dijo papá, dándome un abrazo fuerte, de esos que te hacen sentir segura y pequeña a la vez. Tan trabajadora, tan dedicada. Hemos criado a una mujer increíble, Carmen. Mi madre, los ojos brillantes, me tomó de las manos. Estamos tan orgullosos, Renata. Esta casa es un testimonio de tu esfuerzo. Es preciosa, hija. Patricia, mi hermana, me codeó con cariño. Y espérate a las fiestas que vamos a montar aquí. Ya visualizo las barbacoas. Nos sentamos los 5 en el salón, con una copa de vino, hablando de planes futuros. Papá sugería ideas para el jardín, mamá planeaba la decoración de una de las habitaciones de invitados, y Patricia ya tenía una lista de muebles que quería que compráramos juntas. Sus voces se mezclaban con la música suave que salía de los altavoces, y me sentí la persona más afortunada del mundo. Mi familia, mi hogar, el hombre que amaba a mi lado. Todo era perfecto. El aire vibraba con promesas de felicidad eterna. Sentía una paz profunda, una certeza inquebrantable de que mi vida estaba completa. Este paraíso, mi paraíso, era real. Los días se convirtieron en un tejido brillante de rutina y recompensas. Mi casa, mi oasis, se sentía cada vez más mía. Cada esquina contaba una historia de esfuerzo y cada rayo de sol que se colaba por los ventanales me recordaba que la persistencia había valido la pena. Mi carrera en arquitectura florecía con proyectos nuevos y excitantes. 30 años, un estudio consolidado, un hogar diseñado con mis propias manos en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Era, sin duda, la cima de mi pequeño mundo. Javier y yo habíamos encontrado nuestro ritmo, nuestra complicidad crecía día a día, convirtiendo el espacio en un verdadero santuario de amor y tranquilidad. Manteníamos la tradición de visitar a mis padres cada semana. Su acogedora casa en las afueras, aunque modesta en comparación con la mía, siempre conservó ese aroma familiar a hogar, a guiso de Carmen y al tabaco rancio de Ricardo. Me encantaba llegar los domingos por la mañana, verlos en el sofá, quizás leyendo el periódico o viendo algún programa de televisión sin mucho interés. «Mi arquitecta predilecta ha llegado», exclamaba Ricardo, levantándose con una sonrisa.
Carmen siempre me esperaba con un abrazo largo, de esos que te envuelven por completo y te hacen sentir segura, como cuando era niña. Durante el almuerzo, la conversación giraba en torno a mi nuevo hogar. ¿Y ya terminaste de instalar la librería empotrada que me contaste, Renata? Preguntaba Carmen, sus ojos curiosos. Es que me encantaría verla. Tu padre y yo hemos pensado que podríamos ir uno de estos días a tomar café, si no te molesta. Claro que no, mamá, respondía yo, riendo. Sabéis que siempre sois bienvenidos. La casa es vuestra también. Ya la terminé, quedó espectacular, como la habíamos imaginado. Ricardo, asintiendo, añadía, es una maravilla lo que has logrado, hija. Tuve que ir el otro día con tu madre a la ferretería y pasamos por tu calle. ¡Qué casas enormes! La tuya es la más bonita, eso sí. Realmente has llegado lejos. Estamos tan orgullosos. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de orgullo genuino y algo que no lograba descifrar del todo, me llenaban el corazón. Parecían tan contentos con mi éxito, tan satisfechos por verme prosperar. Patricia también nos acompañaba a menudo, compartiendo anécdotas de su trabajo y planeando futuras compras para mi casa o para las vacaciones de verano. Entre risas, mi madre me aconsejaba sobre el mejor detergente para la ropa o la mejor manera de organizar la despensa, como si aún viviera bajo su techo, y mi padre me hablaba de política o de los logros de mis primos. Todo era un reflejo de que mi vida era plena. Mis padres, mi hermana, Javier, mi casa, mi carrera. No había una sola pieza que faltara en mi rompecabezas. La felicidad, creía firmemente, era ahora mi estado permanente. La felicidad, creía firmemente, era ahora mi estado permanente. Sin embargo, no siempre es fácil ver las sombras que se esconden en los rincones más queridos de nuestro hogar, especialmente cuando las cubre un velo tan delicado como el del amor familiar. Las visitas de mis padres se hicieron más frecuentes, casi rituales. Carmen insistía en venir a ayudarme a organizar la despensa, y Ricardo, con el pretexto de revisar una gotera invisible, inspeccionaba meticulosamente cada rincón de mi flamante casa. Patricia venía a menudo con ellos, aunque su presencia era más de espectadora silenciosa que de participante activa en las conversaciones de mis padres. Renata, hija, esta nevera es enorme, comentaba mi madre un martes por la tarde, mientras colocaba los tuppers de comida que me había traído. ¿Sabes lo que nos costó a tu padre y a mí sacarte adelante? Trabajar día y noche para que tuvieras la mejor educación, nunca te faltara nada. Y mira ahora, esta casa es un palacio. Yo sonreía, sintiendo un calor en el pecho. Lo sé, mamá. Siempre os estaré agradecida por todo. Atribuía sus palabras a la melancolía de los recuerdos, a la preocupación habitual de una madre que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Jamás imaginé que detrás de esa aparente nostalgia se cocinaba una amargura que pronto me devoraría. Ricardo, durante una cena, añadió, con un tono que pretendía ser jocoso, pero que tenía un deje de queja, sí, hija. La casa es preciosa. Pero con lo que pagaste por ella, bien podrías haberte comprado un apartamento en el centro y el resto usarlo para, no sé, ayudarnos con ciertas cosillas. Nuestra pensión no da para caprichos, ¿sabes? Y la hipoteca de la casa nuestra es un pozo sin fondo. Tragué saliva, el sabor del vino se agrió ligeramente en mi boca. Papá, sabéis que siempre os ayudo con lo que puedo. ¿Os he dado dinero para el coche, para el viaje del año pasado? Sí, pero esos son migajas, hija. Tú ganas mucho dinero, es lógico que ahora que tienes tu casa y tu vida resuelta, nos eches una mano de verdad, interrumpió Carmen, su mirada fija en mis ojos, no con reproche, sino con una expectativa que me heló la sangre. Después de todo lo que te dimos, ¿no crees que es justo? ¿Cómo crees que pagamos tus estudios y todas esas clases de idiomas? Nuestro esfuerzo es el que te tiene hoy aquí. Renata. La culpa, mezclada con el amor incondicional que sentía por ellos, me impedía ver la verdad. Eran solo la preocupación de unos padres que se hacían mayores, me decía a mí misma.
Su velado resentimiento se disfrazaba de afecto y de una lógica que, para ellos, era irrefutable. Yo les debía mi éxito, y por tanto, mis bienes. Una noche, Javier me visitó. Hablábamos de su nuevo proyecto de negocio y de los planes de decoración que tenía para el jardín. Estábamos riendo, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Hija, necesito que vengas a casa mañana. Tu padre y yo tenemos que hablar contigo de algo muy serio. Su voz era tensa, desprovista de esa familiaridad afectuosa que la caracterizaba. Sentí un nudo en el estómago. Al día siguiente, al entrar en su casa, el silencio era ensordecedor. Ricardo estaba sentado en el sofá, con la espalda rígida, y Carmen, de pie frente a él, me extendió un sobre de papel grueso sin decir una palabra. Mis manos temblaron al tomarlo. Era un documento legal. Mis ojos recorrieron las primeras líneas, y lo que leí me golpeó como un mazazo. Una denuncia. Una orden judicial. Mis padres. Mis propios padres me estaban demandando. ¿Por qué? El motivo, expresado en fría jerga legal, era tan absurdo como doloroso. Una reclamación por compensación parental por la inversión en el futuro y una demanda por indemnización patrimonial que, según ellos, les correspondía por derecho, especialmente considerando la adquisición de mi propiedad, la casa que tanto les costó construir para su hija. Reclamaban que mi casa, o una parte sustancial de su valor, les pertenecía, como una devolución por los sacrificios que habían hecho y que, al adquirir yo una propiedad tan valiosa, les negaba a ellos los medios para sostenerse en su vejez. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Las palabras de orgullo, los consejos, las risas, todo se distorsionó, revelando la verdadera intención detrás de cada comentario sutil, de cada mirada. La felicidad que creía permanente se hizo añicos. Mis padres no estaban orgullosos de mi casa, la querían. Y estaban dispuestos a quitármela. El amor era una máscara, y la puñalada, helada y repentina, venía de las manos que una vez me habían acunado. El amor era una máscara, y la puñalada, helada y repentina, venía de las manos que una vez me habían acunado. La hoja de papel bailaba en mis temblorosas manos, las palabras demanda, compensación, indemnización grabándose a fuego en mi mente. ¿Cómo podían? Mis ojos se levantaron, buscando, no sé qué, una explicación, una broma cruel en los rostros impasibles de mis padres. Pero solo encontré una fría determinación en los ojos de Ricardo y una especie de resignada superioridad en los de Carmen. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable, un grito ahogado en mi pecho. ¿Qué es esto? Mi voz, un hilo apenas audible, era irreconocible para mí misma. Ricardo carraspeó, ajustándose en el sofá. Es lo que es, Renata. La verdad. La justicia. ¿Justicia? ¿Demandarme a mí? ¿Por mi casa? El aire se me fue de los pulmones. Esta casa, la compré yo. Con mis ahorros, con mi esfuerzo. ¿De qué hablan de apropiación indebida de la herencia familiar? ¿De deslealtad filial? La sangre me ardía en las venas. No es una herencia. Es mi trabajo. Carmen, finalmente, habló. Su voz era tranquila, mesurada, lo que la hacía aún más escalofriante. Nunca hemos tenido la oportunidad de asegurarnos un futuro digno, hija. Siempre priorizamos tu bienestar, tu educación. Todos nuestros sacrificios fueron para ti. Y ahora que podrías asegurar nuestra vejez, que tienes una propiedad de tal valor, es lo menos que podrías hacer. Tu casa es el fruto de lo que invertimos en ti. Nos niegas, con esta compra, la posibilidad de sostenernos. Es una ofensa, Renata. No pensaste en nosotros. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Ofensa? Están diciendo que mi éxito, lo que logré por mí misma, es una ofensa porque no les ofrecí el dinero para sus propias necesidades. ¿Qué no pensé en ustedes? Les he ayudado siempre que pude. Les ofrecí ayuda para las reformas de su propia casa, que rechazaron. ¿Y ahora vienen con esto?
Era una locura. Una ofensa, una traición de proporciones bíblicas. No era rencor, era puro y vil interés. La sonrisa de Carmen era pequeña y amarga. Es nuestro derecho. Invertimos demasiado en tu futuro como para que desaparezca así, en una casa que no nos beneficia. Esto nos ayudará a vivir tranquilamente, algo que tú, con tu éxito, nos has arrebatado al invertir todo en ti misma. Ricardo asintió gravemente. Así es. Lo haremos por las buenas, o como sea. La corte decidirá. El dolor era una mano gélida apretando mi corazón. La fachada de amor y orgullo se había derrumbado por completo, revelando un monstruo de codicia y resentimiento. Las palabras le salían con una frialdad que helaba la sangre. Me veían no como su hija, sino como una cuenta bancaria andante, un activo que les había sido negado. Ya no había vuelta atrás. La celebración de mi nuevo hogar, el dulce aroma a madera nueva y pintura fresca, se convirtió en el hedor rancio de la traición. Di un paso atrás, el sobre aún apretado en mi mano. No había nada más que decir. Sus caras eran un muro infranqueable de autojustificación. Salí de la casa, necesitaba aire, espacio para respirar. Mi mente giraba, caótica. Lo primero que hice fue llamar a Javier. Él siempre había sido mi ancla, mi voz de la razón. No era solo un amigo, era el único en quien podía confiar completamente. Javier, mi voz se quebró. Tuve que tomar varias respiraciones profundas. Mis padres me demandaron. Hubo un silencio al otro lado, denso de incredulidad. Renata, ¿qué dices? ¿Demandarte por qué? Por la casa, le expliqué, la rabia y el llanto mezclándose en mi garganta. Dicen que es, apropiación indebida de la herencia familiar. Que les quito su sustento en la vejez. Que mi éxito les niega los medios. Que no pensé en ellos. Su respuesta fue un largo suspiro. Renata, esto es grave. Pero también una locura. Lo sé, dije, las lágrimas por fin desbordándose. Es una pesadilla de la que no puedo despertar. El golpe había sido devastador, sí. Incomprensible, también. Pero en medio de la desolación, una chispa fría comenzó a encenderse en mi interior. Mis padres me habían declarado la guerra, y yo no iba a ser su víctima. Si querían jugar con fuego, iban a quemarse. Esta casa, mi casa, se convertiría en su tumba. El golpe inicial de la noticia me dejó paralizada, pero la conversación con Javier, por breve que fuera, me dio el empuje para intentar entender, para creer que había un malentendido. No podía ser que mis propios padres me arrastraran a un tribunal por comprar una casa. Mis piernas me llevaron de vuelta a su puerta, a la casa donde crecí, donde se suponía que las paredes guardaban amor, no acusaciones. Respiré hondo y entré. Ricardo, mi padre, estaba sentado en el sillón de la sala, con una expresión pétrea. Carmen, mi madre, a su lado, tan severa como una estatua. El ambiente estaba cargado, más denso que la humedad antes de una tormenta. ¿Podemos hablar, por favor? Logré decir, mi voz temblaba a duras penas. Las lágrimas se habían secado, dejando una irritación dolorosa en mis ojos. No entiendo. Mamá, papá, ¿por qué? Llevan años diciéndome con orgullo que soy su hija exitosa, ¿y ahora esto? Mi madre me miró con frialdad. Renata, no hay nada que hablar. La decisión está tomada. Su voz era plana, sin el menor rastro de la calidez que alguna vez conocí. Pero, ¿por apropiación indebida de la herencia? ¿Qué herencia? Todo lo que tengo lo he ganado con mi trabajo, con sacrificio. Ustedes nunca me dieron un solo peso para esto. La incredulidad se mezclaba con una punzada de dolor agudo. Ricardo, mi padre, se irguió ligeramente, su voz resonando con una autoridad que se sentía extraña, ajena. Es obvio que no pudiste pensar con claridad, Renata. Tu éxito, descontrolado, te ha enceguecido. Olvidaste tus orígenes,
a quienes te dieron la vida, a la familia que te necesita. Esta casa es una afrenta a nuestra vejez. Es el dinero que debió asegurar nuestro futuro. ¿Mi casa es una afrenta? La frase me apuñaló el pecho. Compré mi casa con mi dinero, dinero que trabajé día y noche para ganar. ¿Acaso no es suficiente que los haya sostenido económicamente durante años? ¿Que la pensión de ustedes está a mi nombre? ¿Que todo este tiempo, he sido yo quien les ha evitado preocupaciones? Carmen se levantó, su rostro contraído en una mueca de desprecio. No tienes idea del sacrificio que hicimos por ti, Renata. Ni idea. Siempre lo fuiste, la consentida, la que siempre conseguía lo que quería. Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Te estás llevando lo que nos corresponde por derecho. Es una cuestión de justicia. Solo la justicia dirá la verdad. ¿Justicia? Mi voz se elevó, incapaz de contener la amargura. Me están demandando por haber comprado una casa. ¿Cómo pueden pensar que esto es lo correcto? ¿Qué es por mi propio bien, como si yo fuera una niña irresponsable? Mi único pecado fue tener éxito y querer un hogar para mí. Precisamente, respondió mi padre, con un tono condescendiente que me heló el alma. Lo hacemos por tu propio bien, Renata. Para que entiendas que hay límites, que no puedes pisotear a tu familia por tus ambiciones egoístas. Necesitas una lección. Esa palabra, egoísta, me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Después de todo lo que había hecho por ellos, de todos los sacrificios personales para asegurar su bienestar, ¿así me veían? La acusación, vacía de cualquier verdad, era un veneno que se esparcía por mis venas. No había ni rastro de afecto, ni un mínimo deseo de escuchar, de entender. Sus ojos eran fríos, duros, como si miraran a una extraña, a una enemiga. La ira, que había sido una chispa fría, comenzó a arder con fuerza, transformándose en una llama devoradora. Cualquier esperanza de conciliación, cualquier resto de la hija que anhelaba la aprobación de sus padres, se hizo añicos en ese momento. La ruptura era irreversible. No había vuelta atrás. Si ellos veían esto como una guerra, yo estaba lista para combatirla. Y esta vez, no tendrían la última palabra. La prensa. Esa bestia insaciable que se alimenta de la miseria ajena. La noticia de la demanda, que yo creía un asunto contenido entre muros de papel legal y silencios familiares, estalló como una bomba. No fue un rumor discreto, no. Fue un titular en el periódico económico más leído de la ciudad, empresaria exitosa demandada por sus padres por la propiedad de una casa. La redacción, supuestamente imparcial, jugueteaba con palabras como avaricia y desapego filial, pintándome como la villana ambiciosa que despojaba a sus ancianos progenitores. El impacto fue instantáneo y brutal. Mi teléfono no paraba de vibrar, no con mensajes de apoyo, sino con solicitudes de entrevistas de periodistas carroñeros, con preguntas tácitas de antiguos colegas sobre la verdad. En la oficina, el ambiente se transformó de un día para otro. Las miradas esquivas se convirtieron en cuchillos clavados en mi espalda. Los chismes, antes susurros, ahora zumbaban a mi alrededor como enjambres de avispas furiosas. Los proyectos cruciales en los que había invertido meses de mi vida, mis hijos profesionales, empezaron a resbalarse de mis manos. Reuniones canceladas, correos electrónicos sin respuesta, la frialdad palpable en cada apretón de manos. Renata, necesitamos hablar sobre la repercusión de esto, me dijo mi jefa, Elena, en su oficina, con una seriedad que nunca antes le había visto. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora me miraban con una mezcla de lástima y preocupación profesional. Sé que es personal, pero está afectando la imagen de la empresa. Los clientes están incómodos. Hay rumores de que no eres de fiar, que tus asuntos personales te ciegan. Es injusto, lo sé, pero es la realidad. La palabra injusto sonó hueca. Era más que injusto, era un golpe bajo, una traición triplemente dolorosa. Mis propios padres, la gente que juraba quererme, me habían arrojado a la boca del lobo, no solo personal, sino profesionalmente.
La reputación, el edificio cuidadosamente construido de años de arduo trabajo, de sacrificios y noches sin dormir, se desmoronaba ante mis ojos, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de una mentira pública orquestada por aquellos que debían protegerme. Me sentía como un animal acorralado, expuesto bajo un foco inclemente. Cada rostro en la calle parecía leerme la cara, cada risa sonaba como un juicio. La vergüenza era un manto tóxico que me envolvía, sofocándome por completo. Aquel mundo perfecto que había forjado con tanto esfuerzo, la vida que había planeado con minuciosidad para escapar de las sombras del pasado, se estaba haciendo añicos. Las paredes de mi hogar, antes mi santuario, ahora parecían encogerse, asfixiándome con la carga invisible de la deshonra. Una noche, incapaz de soportar más el silencio autoimpuesto, llamé a Javier. Él era mi ancla, mi único puerto seguro en medio de la tormenta. Javier, mi voz era apenas un susurro quebrado. No sé qué hacer. Mi carrera, mi buen nombre, todo se está yendo al infierno. Me miran como si fuera un monstruo. Mis propios padres, ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo? Sus palabras fueron un bálsamo, aunque insuficiente para curar la herida abierta. Renata, no es tu culpa. Ellos son los que están equivocados. Esto pasará y la verdad saldrá a la luz. Pero yo no quería creerle. La verdad, para el público, era lo que veían en los titulares. Y los titulares me habían condenado. Caí en un pozo de desesperación. Las noches eran largas, llenas de insomnio y la corrosiva pregunta de por qué. ¿Por qué el resentimiento de mis padres era tan profundo, tan oscuro, que decidieron destruirme así? La ira, que había sido mi compañera en los primeros días, se transformó en un vacío gélido, una profunda tristeza que me arrastraba hacia abajo. Era el fondo. La vergüenza, el aislamiento, la traición. Nunca me había sentido tan sola, tan despojada, tan nada. El éxito, ese farol que había guiado mi vida, se había apagado por completo. Lo único que quedaba era la oscuridad. La oscuridad se había vuelto mi única compañía, un manto pesado que me asfixiaba, apretando cada fibra de mi ser. El vacío que sentía no era abstracto, era una presencia tangible, un agujero negro que devoraba lo poco que quedaba de mi espíritu. Pensaba que había tocado fondo, pero el destino, o la malevolencia de mis progenitores, aún tenía giros más crueles reservados para mí. Las notificaciones legales comenzaron a llegar, cada una un punzón más en la herida abierta de mi alma. Cartas con membretes oficiales, plazos perentorios y terminología ininteligible que me sumergía aún más en un laberinto sin salida. El proceso judicial, antes un murmullo lejano de amenaza, se convirtió en un grito ensordecedor. Ricardo y Carmen, con una crueldad que me helaba la sangre, no parecían dispuestos a concederme ni un ápice de respiro. El golpe definitivo llegó en una audiencia preliminar, una farsa a todas luces. Sus abogados, depredadores con trajes a medida, presentaron una medida cautelar con una celeridad y agresividad que evidenciaba su determinación de aniquilarme. Recuerdo las palabras de uno de ellos, resonando en la sala como un eco macabro: Su señoría, solicitamos el embargo inmediato de la propiedad en cuestión y la congelación de todas las cuentas personales de la demandada, la señorita Renata, ante el riesgo inminente de que pueda dilapidar los bienes en litigio. ¿Dilapidar? Yo, la mujer que había construido todo con sudor y sacrificio, ¿sería capaz de destruir lo suyo? La acusación era una burla descarada, una muestra más de su absoluta falta de respeto y su deseo de humillarme públicamente. Sentí el mundo venirse abajo, no metafóricamente, sino de forma literal. Mi hogar, ese santuario que había edificado con los ahorros de toda una vida, el símbolo tangible de mi independencia y mi victoria sobre los fantasmas del pasado, ahora era una pieza más en su tablero de ajedrez. Las puertas se me cerraron con un estruendo invisible. Se dictó el embargo. Y como si eso no fuera suficiente para sellar mi desgracia, mis cuentas personales, el fruto de años de trabajo incansable, fueron congeladas. De un día para otro, no tenía acceso a mi propio dinero. Era una paradoja cruel, exitosa en papel, pero indigente en la vida real.
Me vi obligada a empacar mis pocas pertenencias en unas cuantas cajas. No había sentimentalismo esta vez, solo una urgencia desesperada por salir de allí antes de que el peso de la casa me aplastara por completo. Mi nuevo hogar era un pequeño apartamento temporal, un espacio reducido y genérico que no ofrecía consuelo alguno. Las paredes desnudas, la luz tenue, todo gritaba transitoriedad y derrota. Era un descenso humillante desde la cúspide de mi éxito hasta el abismo de la impotencia. El estrés económico se sumó a mi ya insoportable angustia. Sin acceso a mis fondos, apenas podía cubrir mis gastos más básicos. Cada comida era un cálculo, cada viaje en autobús una renuncia. La idea de contratar a un abogado de prestigio era una quimera inalcanzable. Terminé por recurrir a un abogado de oficio, un hombre amable pero sobrecargado de trabajo, con ojos que ya habían visto demasiado sufrimiento. La ironía era palpable, de empresaria exitosa, a ser representada por un letrado de asistencia pública. La vergüenza me quemaba por dentro. Renata Javier intentó animarme una de las pocas veces que logré hablar con él, mi voz demasiado gastada para sostener una conversación decente. Esto no puede seguir así. No hay nada que podamos hacer. Yo lo miré, mis ojos vacíos, mi espíritu quebrado. No lo sé, Javier. Estoy atada de manos. Sin dinero, sin casa. Me han quitado todo. Siento que me están asfixiando, poco a poco. Cada día, un poco más. ¿Te das cuenta? Mis padres, me están sentenciando a la nada. Sentía el aire denso, pesado, como si la atmósfera en sí intentara aplastarme. Era una prisión invisible, construida ladrillo a ladrillo con la traición y el resentimiento de aquellos que supuestamente debían amarme. Lo único que me quedaba era el odio, una semilla helada que comenzaba a germinar en la aridez de mi desesperación. El aire en el pequeño apartamento temporal era tan frío como las relaciones que se rompían a mi alrededor. La semilla del odio seguía germinando, alimentada por el fango de la desesperación, pero antes de que pudiera florecer en algo útil, la tormenta debía arrasar todo a su paso. Y arrasó. Mi estudio de arquitectura, mi vida, mi legado construido con años de esfuerzo, comenzó a desmoronarse con la velocidad de un castillo de arena golpeado por una ola gigante. Los rumores, alimentados sin duda por la narrativa distorsionada que Ricardo y Carmen esparcían, corrieron como pólvora. ¿Sus padres la demandaron por comprar una casa? ¿Qué clase de monstruo era? La pregunta no era si los clientes se irían, sino cuán rápido. El primer golpe fue la cancelación del proyecto de renovación para una importante cadena hotelera. Recibí un correo electrónico gélido, sin preámbulos, citando circunstancias imprevistas y un cambio de dirección estratégica. Un eufemismo cobarde. Sabía lo que significaba. Luego, la promotora inmobiliaria con la que había estado negociando un rascacielos se esfumó. Las llamadas no fueron respondidas, los mensajes ignorados. El silencio era ensordecedor, clamando su juicio. Señora Renata, la secretaria de mi abogado de oficio, una mujer de voz cansada, me transmitió la noticia con un suspiro. La compañía de seguros de su oficina han congelado los fondos operacionales debido al litigio en curso. Dicen que hasta que se resuelva la demanda, no pueden liberar nada. Mi mente apenas podía procesarlo. No solo mi dinero personal, también el de mi empresa. ¿Cómo podría pagar a mis empleados? ¿Los alquileres? ¿Las licencias? Mis proveedores comenzaron a llamar, exigiendo pagos. Los despidieron. Uno a uno, mis talentosos arquitectos, mis diseñadores, mis asistentes, tuvieron que irse. Los miré a los ojos, sintiendo la humillación, la culpa. Eran víctimas colaterales de la guerra de mis padres. Renata, lo siento mucho, Javier apareció una tarde en el umbral de mi infame estudio improvisado, una caja de donuts en mano que sabía que no me podía permitir. Sus ojos reflejaban una pena genuina. ¿La empresa está cerrada? Asentí, la garganta áspera. No hay manera de mantenerla, Javier. Sin fondos, sin proyectos.
La gente no quiere asociarse con alguien que está siendo demandado por sus propios padres. Es un estigma. Para ellos, debo ser increíblemente problemática. Mis padres se aseguraron de que todos lo supieran. Las lágrimas no llegaron. Ya no quedaban. Mi pena se había transformado en algo más denso, más oscuro. La segunda ola fue la social. Aquellos a quienes había considerado amigos, colegas de años con los que compartía almuerzos, proyectos, incluso vacaciones, comenzaron a desvanecerse. Al principio, eran excusas vagas para no quedar. Luego, el silencio. Los mensajes de texto dejados en visto. Las llamadas sin respuesta. En una ocasión, en un evento de la industria al que Javier me arrastró, vi a Patricia hablando animadamente con Laura, una antigua socia mía. Laura bajó la mirada cuando me vio, casi escondiéndose detrás de Patricia, quien sonreía, una falsa, perversa sonrisa de suficiencia. Era evidente. Mis padres no solo estaban librando una batalla legal, estaban librando una guerra de relaciones públicas, pintándome como la desalmada y desleal hija que se atrevía a desafiarlos. Su moralidad, su posición, su reputación de buenos padres dependía de la destrucción de la mía. Están hablando de ti, Renata, me susurró Javier, sus ojos escaneando el salón. Tus padres se están asegurando de que nadie se atreva a ayudarte. O a creerte. Sentí una punzada de algo que ya no era dolor, sino una rabia fría y constante. No necesitan ayuda, le respondí, mi voz monótona. No la merecen. Ni siquiera ellos. Mi voz se apagó. Me sentía vacía, hueca. Una cáscara. Cada fibra de mi ser gritaba aislamiento. La soledad era una manta pesada que me sofocaba. Pero dentro de esa oscuridad, la semilla helada de mi odio no solo había germinado, sino que empezaba a echar raíces profundas, fuertes. La desesperación había sido el abono. Y ahora, una nueva determinación comenzaba a formarse, un cristal afilado en el fondo de mi alma. Ya no había nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, tienes todo por ganar.